Peter Sutcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire, fue capturado prácticamente por casualidad. Su arresto no ocurrió después de una gran pista o de una investigación brillante, sino por algo mucho más simple, una infracción menor con su automóvil. En enero de 1981, Sutcliffe fue detenido por la policía porque el vehículo que conducía tenía una placa de matrícula ilegal. La matrícula no correspondía correctamente al registro del automóvil, lo que llamó la atención de los agentes durante un control rutinario en Sheffield, una ciudad del norte de Inglaterra. Cuando los oficiales lo detuvieron, Sutcliffe se mostró relativamente tranquilo. Mientras lo interrogaban en el lugar, pidió permiso para apartarse un momento y orinar antes de que lo llevaran a la comisaría. Los policías accedieron, sin saber que ese pequeño detalle estaba a punto de revelar algo mucho más oscuro. Durante ese breve momento, Sutcliffe se alejó unos metros y escondió algunos objetos detrás de un edificio cercano. Luego regresó como si nada y se preparó para ir con los agentes. Algo en la situación hizo sospechar a uno de los policías. Decidió volver al lugar donde Sutcliffe había pedido ir al baño para revisar el área. Allí encontró dos objetos que inmediatamente levantaron alarmas, un martillo y un destornillador. No eran herramientas cualquiera. Con el tiempo se supo que Sutcliffe había utilizado herramientas similares para atacar a varias de sus víctimas. En ese momento, la policía del condado de Yorkshire llevaba más de 5 años buscando al responsable de una serie de asesinatos brutales. Desde 1975, varias mujeres habían sido atacadas y asesinadas en distintas ciudades del norte de Inglaterra. El asesino golpeaba a sus víctimas con herramientas pesadas, como martillos, y luego las apuñalaba con cuchillos o destornilladores. Los crímenes causaron un enorme pánico en toda la región y desencadenaron una de las investigaciones policiales más grandes de la historia del Reino Unido en ese momento. A pesar de miles de interrogatorios y pistas, el asesino seguía libre. La detención de Sutcliffe por una simple infracción de tránsito terminó revelando que el hombre que habían detenido por una matrícula ilegal era en realidad el asesino que la policía llevaba años buscando. Cuando los investigadores revisaron su historial, su vehículo y su comportamiento durante el interrogatorio, comenzaron a aparecer más y más coincidencias con el perfil del criminal conocido como el Destripador de Yorkshire. Finalmente, Sutcliffe confesó los asesinatos. Después se descubrió que había asesinado a 13 mujeres y atacado a varias más entre 1975 y 1980. Lo más sorprendente para muchos fue que, después de una investigación tan enorme y prolongada, el hombre responsable no fue atrapado por una gran pista o una operación sofisticada, sino por un simple control policial de rutina y un detalle aparentemente insignificante en la matrícula de su automóvil. La policía llevaba 5 años buscándolo intensamente y, al final, prácticamente se lo encontraron por accidente. Lauren Hiddins era una estudiante de Derecho de 27 años en la Universidad Mercer, en la ciudad de Macon, estado de Georgia, Estados Unidos. En junio de 2011 sus amigos comenzaron a preocuparse porque llevaba varios días sin aparecer. Vivía en un pequeño complejo de apartamentos cerca del campus y cuando la policía empezó a revisar el edificio notaron algo extraño, los contenedores de basura del lugar no habían sido recogidos. En realidad, eso había ocurrido por accidente. Durante el movimiento de los vehículos policiales y de los investigadores en el estacionamiento, el acceso había quedado bloqueado temporalmente, lo que impidió que el camión de basura pudiera entrar para recoger los contenedores ese día. Esa coincidencia terminaría siendo crucial para la investigación. Con el paso de las horas, algunos investigadores comenzaron a notar un olor fuerte y desagradable proveniente de los contenedores. Decidieron revisarlos y allí hicieron un descubrimiento terrible, restos humanos que pertenecían a Lauren Hiddins. Si el camión de basura hubiera pasado antes, es muy probable que esos restos hubieran sido llevados directamente al vertedero de la ciudad, lo que habría complicado enormemente el caso o incluso habría destruido evidencia clave. El principal sospechoso pronto se convirtió en Stephen McDaniel,
otro estudiante de Derecho que vivía en el mismo complejo de apartamentos. Había sido amigo de Lauren y con frecuencia merodeaba por el edificio. Mientras la investigación aún estaba en marcha, un canal de televisión local lo entrevistó frente a las cámaras para preguntarle sobre la desaparición de su vecina. Durante esa entrevista ocurrió uno de los momentos más inquietantes captados en directo en un caso criminal. El reportero le mencionó que la policía había encontrado el cuerpo de Lauren. En ese instante, McDaniel parecía no saber que el hallazgo ya se había hecho público. Su reacción fue inmediata y estremecedora, su rostro cambió por completo, se quedó paralizado, comenzó a respirar de forma irregular y parecía entrar en estado de shock mientras las cámaras seguían grabando. Ese momento se volvió famoso porque muchos espectadores interpretaron que McDaniel había perdido el control al darse cuenta de que la policía ya había encontrado pruebas decisivas. Poco después fue arrestado. Durante la investigación se descubrió que había matado a Lauren dentro de su apartamento, desmembrado el cuerpo y tratado de deshacerse de los restos en los contenedores de basura del complejo. Muchos investigadores creen que si el camión de basura hubiera recogido los contenedores a tiempo y los restos hubieran terminado en el vertedero municipal, el caso habría sido mucho más difícil de resolver. La casualidad de que la entrada estuviera bloqueada por los vehículos policiales terminó evitando que una pieza clave de evidencia desapareciera para siempre. Timothy McVeigh pasó meses planeando el atentado contra el edificio federal Alfred P. Mera en la ciudad de Oklahoma City, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Durante ese tiempo compró cuidadosamente los materiales necesarios para fabricar una enorme bomba, alquiló un camión de carga de la empresa UAUL y organizó todos los detalles del ataque. El 19 de abril de 1995 estacionó el camión cargado con explosivos frente al edificio federal y lo detonó. La explosión destruyó gran parte de la estructura, mató a 168 personas, incluidos 19 niños que estaban en una guardería dentro del edificio, y dejó cientos de heridos. Fue uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia de Estados Unidos. Después de detonar la bomba, McVeigh huyó del lugar y comenzó a conducir para alejarse de Oklahoma City. Su plan era desaparecer antes de que las autoridades pudieran identificarlo. Sin embargo, algo aparentemente insignificante terminó arruinando toda su estrategia. Aproximadamente 90 minutos después del atentado, mientras conducía por una carretera cerca de la ciudad de Perry, un policía estatal de Oklahoma llamado Charlie Hanger notó que el automóvil de McVeigh no tenía una placa de matrícula visible. En Estados Unidos, todos los vehículos deben llevar una placa claramente visible para poder circular legalmente. Al ver que el coche no la tenía, el agente decidió detenerlo por esa infracción de tránsito. McVeigh se detuvo y el policía comenzó un procedimiento normal de control. Durante la revisión, el agente descubrió que McVeigh llevaba un arma de fuego cargada, una pistola Glock calibre 9 milímetros, y que además no tenía el permiso legal necesario para portarla oculta. Por ese motivo, McVeigh fue arrestado en el acto por posesión ilegal de un arma de fuego. En ese momento el policía no tenía idea de que el hombre que acababa de detener por una infracción menor estaba detrás del atentado terrorista que acababa de ocurrir. Mientras McVeigh permanecía detenido en la cárcel del condado por el cargo relacionado con el arma, los investigadores federales comenzaron a reconstruir lo ocurrido en Oklahoma City. Entre los escombros del edificio encontraron una pieza clave, el número de identificación del camión utilizado en el atentado. Ese número permitió rastrear el vehículo hasta la empresa de alquiler UAUL donde había sido rentado. Allí, los empleados recordaron al hombre que había alquilado el camión y ayudaron a crear un retrato hablado del sospechoso. Cuando los investigadores cruzaron esa información con registros recientes de arrestos en la zona, descubrieron que un hombre que coincidía con la descripción había sido detenido poco después del atentado por una infracción de tránsito. Ese hombre era Timothy McVeigh. Así fue como el responsable de uno de los atentados más grandes de la historia moderna terminó siendo capturado, en gran parte, por algo tan simple como no tener visible la placa de matrícula de su automóvil.
Lo que parecía una detención rutinaria por una infracción menor terminó asegurando que el principal responsable del ataque no pudiera escapar. El caso de los asesinatos en la tienda de yogur de Austin, en el estado de Texas, Estados Unidos. Este crimen ocurrió en diciembre de 1991 y durante décadas fue uno de los casos sin resolver más conocidos de la ciudad. Aquella noche, 4 adolescentes que trabajaban en la tienda fueron atacadas brutalmente. Sus nombres eran Amy Ayers, de 13 años, Elisa Thomas, de 17, Jennifer Arbison, de 17, y Sarah Arbison, de 15 años. Después del crimen, el lugar fue incendiado, aparentemente en un intento de destruir pruebas. El fuego complicó enormemente la investigación. Cuando los bomberos y la policía llegaron al lugar, gran parte de la escena del crimen había sido devastada por las llamas. En situaciones así, el calor extremo suele destruir evidencia biológica como sangre, tejidos o material genético. Por eso, durante muchos años los investigadores pensaron que gran parte de las pruebas forenses se había perdido para siempre. A lo largo de las décadas el caso tuvo varios sospechosos y hasta confesiones, pero muchas de ellas resultaron poco fiables. En los años 90, 4 hombres fueron arrestados y acusados del crimen, pero las confesiones que dieron durante los interrogatorios más tarde se consideraron problemáticas. Con el tiempo los cargos fueron retirados y el caso volvió a quedar sin resolver. Lo que terminó marcando la diferencia fue una pequeña pieza de evidencia que había sobrevivido al incendio. Bajo las uñas de una de las víctimas, Amy Ayers, los investigadores habían encontrado rastros microscópicos de ADN masculino. Este tipo de evidencia puede aparecer cuando una víctima lucha contra su agresor y rasguña su piel. Lo notable es que ese material genético logró sobrevivir a pesar del incendio, algo bastante raro en escenas donde hubo fuego intenso. Durante años la tecnología disponible no permitió obtener una identificación clara a partir de ese ADN. Sin embargo, con los avances en genética forense y las nuevas técnicas de análisis de ADN desarrolladas en las últimas décadas, los investigadores pudieron volver a examinar la evidencia. Esas pruebas se convirtieron en una pista crucial para acercarse finalmente a la identidad de uno de los responsables. Los investigadores han explicado que en escenas incendiadas normalmente el ADN se degrada hasta el punto de volverse inutilizable. Por eso el hecho de que ese pequeño rastro genético sobreviviera fue algo excepcional. Después de más de 30 años, esa evidencia se transformó en una de las claves más importantes para reactivar la investigación y acercarse a resolver uno de los crímenes más traumáticos en la historia de Austin. Un caso que también suele mencionarse es el de Robert Black. Este hombre fue uno de los secuestradores y asesinos de niños más notorios del Reino Unido durante las décadas de 1980 y 1990. Durante años trabajó como repartidor de carteles publicitarios, lo que le permitía viajar constantemente por distintas ciudades de Reino Unido e incluso por Europa. Ese trabajo le daba la oportunidad de moverse sin levantar demasiadas sospechas y aprovechaba esos desplazamientos para buscar víctimas. El episodio que terminó llevándolo a la cárcel ocurrió en julio de 1982 en la localidad de Stoke, en Escocia. Ese día, una niña de 6 años llamada Jennifer Cardy estaba cerca de su casa cuando Robert Black la secuestró y la metió en su furgoneta. Sin embargo, el secuestro no pasó desapercibido. Un vecino vio lo que estaba ocurriendo y se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. El hombre observó cómo Black agarraba a la niña y se la llevaba en el vehículo, así que llamó a la policía de inmediato. Los agentes llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a hablar con el vecino para obtener una descripción del vehículo y del sospechoso. Mientras estaban en medio de la conversación, ocurrió algo inesperado. El vecino vio que la misma furgoneta estaba regresando por la carretera cercana. Alertó a los policías en ese mismo instante. Los agentes detuvieron el vehículo y revisaron la parte trasera. Allí encontraron a la niña todavía con vida, atada y escondida dentro de la furgoneta. Gracias a esa rápida intervención,
La menor pudo ser rescatada antes de que el secuestrador pudiera llevársela lejos. Robert Black fue arrestado en el lugar. Durante la investigación posterior, los detectives comenzaron a revisar su historial y sus movimientos. Con el tiempo lograron conectarlo con varios asesinatos de menores ocurridos en diferentes partes del Reino Unido. Finalmente fue declarado culpable de al menos 4 asesinatos de niñas: Jennifer Cardy, Susan Maxwell, Caroline Hogg y Sarah Harper. También se sospecha que pudo estar involucrado en otros crímenes similares que nunca llegaron a resolverse por completo. El caso tiene un detalle impactante que muchos recuerdan: uno de los policías que participó en el rescate de la niña resultó ser su propio padre. Sin saber inicialmente que su hija era la víctima, ese agente formó parte del operativo que detuvo la furgoneta y ayudó a sacarla con vida del vehículo. El arresto de Robert Black permitió a los investigadores descubrir que llevaba años cometiendo crímenes mientras viajaba por diferentes regiones. Su captura fue en gran parte resultado de una coincidencia y de la rápida reacción de un vecino que presenció el secuestro y alertó a la policía antes de que el agresor pudiera desaparecer. El caso de Albert Walker es otro ejemplo de cómo una investigación puede resolverse gracias a una serie de coincidencias inesperadas. Walker era un estafador canadiense que durante años llevó a cabo fraudes financieros a gran escala en Canadá. En 1990 salió del país huyendo de las autoridades después de haber estafado millones de dólares a inversores. Para escapar de la policía adoptó la identidad de otra persona, un hombre llamado Ronald Platt. Platt era un ciudadano británico que vivía en Canadá. Cuando decidió regresar al Reino Unido para empezar una nueva vida, Walker aprovechó la situación. Se ofreció a comprarle algunos de sus bienes y documentos, y con el tiempo comenzó a utilizar su identidad para ocultarse de las autoridades. Durante un tiempo logró vivir usando el nombre de Ronald Platt, presentándose ante el mundo como si fuera esa persona. Pero en 1996 ocurrió algo que cambiaría todo. Unos pescadores que se encontraban en el Canal de la Mancha, cerca de la costa inglesa, sacaron con sus redes un cuerpo humano que estaba envuelto y lastrado para hundirse en el agua. El cadáver llevaba puesto un reloj Rolex de lujo. Ese detalle terminó siendo una pista clave. Los investigadores decidieron rastrear el número de serie del reloj. Los relojes Rolex suelen tener registros detallados de venta, lo que permitió a la policía descubrir a quién había sido vendido originalmente. Ese registro condujo al nombre de Ronald Platt. En teoría, el cuerpo podía ser el suyo. Un detective fue enviado para visitar la dirección registrada de Platt y confirmar su identidad. Sin embargo, cuando llegó al lugar ocurrió otra coincidencia crucial: el agente tocó accidentalmente la puerta equivocada. El vecino que abrió la puerta le dijo que el hombre que vivía allí no se llamaba Ronald Platt, sino que utilizaba otro nombre. Esa respuesta despertó inmediatamente las sospechas del investigador. Si el detective hubiera tocado la puerta correcta desde el principio y Walker hubiera tenido la oportunidad de responder, probablemente habría dicho que había vendido el reloj años atrás o que ya no lo tenía, lo que podría haber retrasado mucho más la investigación. Pero el comentario casual del vecino llevó a los investigadores a examinar la identidad del hombre con más atención. A medida que profundizaron en el caso, descubrieron que Albert Walker había asesinado al verdadero Ronald Platt para quedarse con su identidad. El plan de Walker era eliminarlo y seguir viviendo bajo su nombre para evitar que las autoridades lo encontraran por sus fraudes en Canadá. Durante la investigación también salió a la luz otro aspecto oscuro de su vida. Walker había llevado consigo a Europa a su propia hija, a quien mantenía bajo un control abusivo mientras vivían bajo identidades falsas. Con el tiempo, todas estas piezas permitieron reconstruir la verdad detrás del crimen. Albert Walker fue finalmente arrestado y juzgado en el Reino Unido por el asesinato de Ronald Platt. El caso se resolvió gracias a una cadena de coincidencias: el hallazgo del cuerpo por pescadores, el reloj Rolex que permitió rastrear la identidad de la víctima y, de forma casi absurda, un detective que tocó la puerta equivocada.
Toda esta historia ha sido analizada en detalle en el podcast de investigación Sea of Lies, que reconstruye paso a paso cómo Walker llevó a cabo su fraude, cómo adoptó la identidad de su víctima y cómo una serie de pequeños detalles terminó revelando el crimen. Randy Kraft fue uno de los asesinos en serie más notorios que actuaron en California, Estados Unidos, durante las décadas de 1970 y 1980. Durante más de 10 años atacó principalmente a hombres jóvenes, muchos de ellos militares o personas que encontraba haciendo autostop en carreteras del sur del estado. Su forma de operar era atraer a las víctimas a su automóvil, intoxicarlas o drogarlas y luego asesinarlas. Durante años logró evitar ser identificado, lo que permitió que su serie de crímenes continuara durante más de una década. Su larga racha de asesinatos terminó de forma casi absurda en mayo de 1983. Aquella noche, 2 agentes de la patrulla de carreteras de California notaron que un automóvil circulaba de manera errática, moviéndose de un lado a otro de la carretera como si el conductor estuviera borracho o cansado. Los policías decidieron detener el vehículo para realizar un control de tráfico. Cuando se acercaron al automóvil encontraron a Randy Kraft al volante. En el asiento del pasajero había un hombre aparentemente inconsciente. Al examinarlo más de cerca, los agentes se dieron cuenta de algo terrible: el hombre ya estaba muerto. Kraft había sido detenido mientras transportaba el cadáver y aparentemente se dirigía a deshacerse del cuerpo. Ese descubrimiento llevó a un registro más exhaustivo del vehículo y de las pertenencias de Kraft. Durante la investigación los detectives encontraron pruebas que lo vinculaban con una larga serie de asesinatos que habían ocurrido en California durante años. Entre los objetos incautados había una lista codificada que parecía contener referencias a muchas de sus víctimas, algo que los investigadores llamaron más tarde la lista de puntuación. En el juicio, Randy Kraft fue condenado por 16 asesinatos. Sin embargo, los investigadores creen que el número real de víctimas es mucho mayor. Analizando la lista que llevaba y otros casos similares ocurridos en la región, muchos expertos consideran que podría haber asesinado hasta 61 personas. Así, después de más de una década de crímenes, uno de los asesinos en serie más prolíficos de California terminó siendo detenido simplemente porque conducía de forma sospechosa en la carretera. Un control de tráfico rutinario reveló que en el asiento del pasajero llevaba el cuerpo de su última víctima.